Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias también a los que están entrando en este momento a De Primera Mano RD en YouTube. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche en compañía de Don Delvi Santos. Gracias también a los que están a través de Voz Media Network en YouTube, que es el canal institucional. Así que suscríbanse a De Primera Mano RD. De Primera Mano RD en YouTube y Voz Media Network en YouTube. Buenas noches, Don Delvi Santo. Aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Así mismo es. Muy buenas noches, don Obniel Ramírez, a ustedes, amigas y amigos. Qué bueno que estamos de nuevo en Voz Media Network y todas las ramificaciones comunicacionales que ofrece la posibilidad de que nuestra gente nos siga. Aquí estaremos lunes. Reingreso laboral. Aquí estaremos. Mira, Delvis. Cuéntame. Decían los viejos, o dicen todavía, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí. Una cosa es lo que cualquier persona puede decir y otra cosa es lo que hace con su comportamiento. La gente dice muchas cosas. La gente crea universos. La gente crea mundos con sus palabras. Sin embargo, lo que al final determina todo son sus hechos. Yo decía en el programa del mediodía que las palabras, pensando en Gustavo Adolfo Bécquer, las palabras van al viento y se las lleva el viento. Una persona dice muchas cosas, sin embargo, su comportamiento es lo que al final demuestra si lo que ha dicho es cierto o no. ¿Y por qué yo digo esto? Porque en la clase política, uno de sus principales defectos es que dicen muchas cosas y hacen todo lo contrario a lo que dicen. Y esa es la debilidad por la que la mayoría de gente califica a los políticos. De hecho, la gente le dice, son habladores, son mentirosos, no cumplen con su palabra. Dicen una cosa en campaña y cuando llegan cambian el discurso. Porque en el escenario político de la República Dominicana y del mundo, decir es muy fácil, ahora hacer es lo difícil. Y eso es lo que ha hecho que cada día la incredulidad, o sea, el no creer, se adueñe de los votantes. Por eso usted ve que cada año la participación de personas en los partidos políticos se va reduciendo, es minúscula. Porque la gente todos los días dice, yo no me meto en política porque el que se mete en política tiene que estar dispuesto a todo, porque la política es sucia. Yo recuerdo una serie que hay en Netflix que se llama El Patrón, Sí. que habla de la vida de Pablo Escobar, que en una ocasión, después de haberse reunido con algunos políticos, Pablo Escobar dice que los verdaderos delincuentes y bandidos eran los políticos y no los delincuentes, los narcotraficantes, los ladrones. Porque los políticos en ocasiones exhibían un comportamiento mucho más alejado de cumplir las normas que los mismos delincuentes. Miren, en política se habla mucho. Y yo creo que una de las cosas que más se ha hablado en política es del tema de la transparencia y de la falta de corrupción o de la lucha contra la corrupción. Y yo he dicho aquí en este programa en los últimos 3 años que la principal promesa del actual presidente de la República, Luis Abinader, es precisamente la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. La corrupción es el robo y la falta de ética de día a día. Ahora, la impunidad es la corrupción del pasado.
Y si de algo nos hemos dado cuenta nosotros, es que ni la corrupción del momento se combate, ni la impunidad del pasado. ¿Y por qué yo digo esto? Miren, ayer el presidente de la República recibió el respaldo del Partido Reformista Social Cristiano. De lo que queda del Partido Reformista Social Cristiano. Yo recuerdo que cuando el doctor Balaguer hizo aquel acuerdo que se llamó el Frente Patriótico entre Leonel, entre Jaime David Fernández Mirabal y entre Juan Bosch principalmente. Balaguer y Bosch le levantaron la mano a Leonel. Cuando Leonel le fue a ofrecer a Balaguer los puestos que él quería, o sea, le dijo, presidente Balaguer, ¿quién usted quiere que lo ponga en el tren gubernamental? ¿Qué posición usted quiere? Balaguer le dijo, no, yo no quiero nada. Yo no quiero ninguna posición, ni nadie tiene que ir por allá a buscar posición, le dijo Balaguer. En una posición digna, en una actitud digna. Porque como él había dicho en el pacto, no era un tema de partición del Estado Dominicano. De eso no era lo que se trataba en la mente de Balaguer. Muchos han dicho que era para impedir que Peña llegara. Bueno, eso es otra historia. Pero lo que sí yo puedo dar fe y testimonio, porque las evidencias están ahí, es que no era la repartición del presupuesto nacional. Sin embargo, el pensamiento de Balaguer era una cosa y el pensamiento de los discípulos de Balaguer es otra muy distinta. Solo hay que ver que los miembros del otrora poderoso Partido Reformista Social Cristiano de Balaguer se ha convertido, como yo dije, en una compañía por acciones. Señores, usted puede tener las diferencias y yo también la diferencia que tenga con Balaguer, pero lo que movía a Balaguer no era el dinero. No. Ahora, lo que mueve a sus discípulos, entre comillas, sí es el dinero. Yo hablaba siempre del actual senador de La Vega, Ramón Rogelio Henao, que es un vividor profesional, un tiguerazo, que lo primero que hizo para amarrar al actual presidente fue que le bautizara una hija para convertirse en compadre de Luis. Pero después de ahí, los negocios y las facilidades que este señor ha manejado y todo lo que se ha movido respecto a ese acuerdo del Partido Reformista deja muy mal parado el discurso del actual presidente sobre el tema de la transparencia. Y yo sé que habrá muchos estúpidos que dirán, porque como cuando uno hace una crítica te quieren vincular a algún partido político, ajá, que por qué, por ejemplo, no le criticamos eso a Leonel o a Danilo, se lo criticamos también. Porque significa pactar con lo peor del pasado. Pero aparte de eso, significa entregarle posiciones. Vamos a esperar en los próximos días para que ustedes vean de qué que se está hablando y cuál es la verdadera negociación. Cuáles son las posiciones que se están negociando. No es un tema de agenda. A Ramón Rogelio Henao, a Quique Antún, ¿cómo que se llama la señora? A Lila Alburquerque, que no le importa un carajo el país. Eso se están negociando por posiciones, por intereses, como han hecho, señores, como negociaron con Danilo, como negociaron con Leonel, ahora negociaron con Luis. Porque al final es buscar cómo en el pastel, en el bizcocho del Estado Dominicano, cuál es el pedazo que me toca a mí. Yo no critico a esos vividores, yo critico a los que negocian con esos vividores. Ahora bien, el tema de la transparencia, el tema de la falta de la lucha contra la corrupción queda cuestionado con la gente con la que uno se junta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Representa a Federico Antún Valle, un dechado de pulcritud y de manejo correcto del Estado Dominicano. Entren a Google y pónganlo. El señor Rogelio Henao representa eso. Entren a Google. Ni siquiera me lo pregunten a mí. Zorrilla Osuna, con el que el gobierno pactó,
representa pulcritud, transparencia. No. Entren a Google, vean a ver lo que dijo el actual presidente en la campaña del 20 y cuando entró al gobierno sobre cómo encontró Inespre. A mí no me lo pregunten, vayan. Por eso la gente ha dejado de creer en los políticos, porque los políticos son de conveniencia. Cuando yo vi la primera fila de los que estaban ahí en la actividad del Partido Reformista Social Cristiano, dudé sobre el tema de la transparencia. Ahí estaba el ministro de Obras Públicas que manejó 140 millones de dólares para el reacondicionamiento, para el mantenimiento de puentes y túneles. Bueno, acabamos de ver lo que pasó ahí en la 27 de febrero. ¿Cuál fue eso? Ayer yo vi una entrevista que le hizo una periodista del canal CDN, Catherine Hernández se llama, a Pedro Delgado Malagón, Pedritín Delgado Malagón, que los que no lo conocen pueden googlearlo, es una institución acerca de la ingeniería, de la construcción, del trazado y de la estructuración. Un genio. Pedro Delgado Malagón, que ha tenido que ver en todos los gobiernos porque es uno de los ingenieros más brillantes de este país. Y lo primero que dijo Pedro Delgado Malagón en aquella entrevista es que la pared que se cayó no tuvo que ver nada ni con el diseño ni con la estructuración. Mantenimiento. Pero el ministro de Obras Públicas manejó 140 millones de dólares. Vayan y pasen por el puente que le da acceso a la avenida Hípica en las Américas, que te lleva ahí a la Fuerza Aérea, a la base aérea. Entren a ese elevado para que un día cuando se caiga no diga que no lo hemos dicho. ¿Dónde se fueron los 140 millones de dólares? Busquen puente por puente en el país. Busquen los elevados, que es una vergüenza. Cuando caen 2 gotas de agua, producto de que no se limpia el drenaje, eso se llena de agua, esa vaina. Y eso ahí, en una lancha tú puedes pasar. Entonces, ¿representa el actual ministro de Obras Públicas la transparencia? Yo no lo creo. Esa es mi percepción. Yo vi al ex ministro de Educación, Roberto Furcal, que si yo fuera Furcal, no tengo sobreexposición, no lo necesita. Usted estaba enfermo, señor, quédese en su casa, tranquilo. Porque aunque uno no quiera, tiene que decirlo, hermano, usted pasó por educación. Y los cuestionamientos que hay son grandísimos. Y el que está ahora, Miyagi y Julio Cordero, también los cuestionamientos. Ese Julio Cordero que vivía hablando pendejadas, privando en serio, que ahora, hoy no, porque Delvis está aquí, no quiero faltarle respeto a Delvis. Pero eso de que tú estés presionando a periodistas, eso pasó, amigo mío. Eso dicta mucho de toda la pendejada que tú hablabas en Milagro desde la Z, en la Z101, y la denuncia que tú hacías. Es para que ustedes vean que solo hay que tener un carguito. Solo con un carguito se le cambia la mente a la gente. Ese Julio Cordero, que hacía críticas a la corrupción del PLD, hoy es uno de los que reprocha, persigue y cuestiona a los periodistas que hacen cuestionamientos de gente como Carlos Bonilla. Carlos Bonilla, que no tiene cómo explicar el tema del canódromo y que tarde o temprano va a caer preso, se lo garantizo. Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y esta sociedad está harta de que la cojan de pendeja. Yo no sé si Julio Cordero es el que va a proteger a Carlos Bonilla. Ahora, Julio Cordero, tú estás manejando compras en educación. El tema del transporte, muchísimas cosas, que todo eso se está investigando y ya tenemos muchos datos. Yo no soy Delvis, yo soy O'Neill. Llámame a mí, presióname a mí. Señores, es para que ustedes vean que el tema de la transparencia no es un dicho. El tema de la transparencia tiene que ser una práctica real. Cuando yo veo al presidente andar con Luis Acosta el Gallo, cuando yo veo toda esa gente del pasado y del presente
Yo digo, ven acá, pero ¿de qué transparencia es que estamos hablando? ¿Saben por qué, amigos míos? Porque mientras tanto la sociedad dominicana continúa recibiendo el mismo golpeo de las situaciones por las que matamos a Trujillo. Cuando mataron a Trujillo era porque Trujillo se los robaba todo para él, su familia y sus enllaves. Y el pueblo seguía con todas las vicisitudes del mundo. Pero mataron a Trujillo hace 62 años. Delvi, tenemos los mismos problemas. Le hemos dado para abajo. Seguimos con apagones al por mayor y al detalle. Ahora hay más. Seguimos con problemas de agua potable. Seguimos con... El presidente acaba de decir en la semanal de la semana pasada que el tema del alcantarillado, él también tiene responsabilidad. Los gobiernos pasados y él, todo lo que ha pasado. Porque ¿cómo es posible que en una sociedad avanzada no hayamos decidido construir el sistema de alcantarillado para que cuando caigan 2 gotas de agua no nos inundemos entre la cacá y entre el agua potable? No ha habido forma. No hemos resuelto el tema de la seguridad. Yo vi hoy al ministro de la Presidencia, al ministro de Interior y Policía y al nuevo director de la policía decir que los homicidios han bajado un 11% en este país en este año. Coño, pero no digan una vaina así porque uno va a creer que ustedes están bebiendo a esa hora o que han caído en el ridículo total. Porque lo que percibe la sociedad en las calles no es eso. No es que han bajado los crímenes, di que tú has hecho esto, que tú has hecho lo otro, que están trabajando en esto, pero no diga que los crímenes han bajado, que los asesinatos han bajado. No. Porque hay semanas que la policía ha dicho que no ha pasado un hecho y yo he tenido reportes de asesinato, de asalto, de vaina que han pasado. Entonces yo no sé si es que no le llegaban esos temas. Entonces, qué triste el ver pactar al presidente con lo que él decía que no miren para atrás. Con la gente que estaban con el PLD, pero no estaban con el PLD de forma ideológica, no, estaban con el PLD porque tenían una parte del pastel. Todos esos partidos chiquitos, incluido el Partido Reformista Social Cristiano. Esperen en las próximas semanas para que ustedes vean cuál, a cambio de qué. Señores, no hay. El alcalde actual que estaba preso de La Romana, lo soltaron. Y dicen que yo digo que hasta que yo no lo vea, yo no quiero creerlo, que él va a ser el candidato a alcalde por La Romana, por el Partido Reformista y por el PRM. Un preso, condenado, encarcelado y todo. Entonces no. Cuando yo veo el alcalde de Barahona, Víctor Fernández, que creó 4 empresas para venderse él mismo se vendía en la alcaldía y se pagaba, él y su sobrino. Dios. Yo digo, eso no puede representar el cambio que nos vendieron en la campaña y que Luis no vendió. Cuando yo veo a Carlito Pollo, alcalde de Jaquimeyes, que quien lo sometió a la justicia fue el PRM, y luego lo juramentan y cuando lo condenan ahora no lo quieren entregar. Sin contar los diputados que han sido pedidos en investigación por diversos casos, que al final no ha pasado nada. Dicen que el juez que está conociendo esos casos, dicen, a mí no me lo crean, va a ser uno de los jueces del Tribunal Constitucional. Ojalá y no sea cierto eso, porque entonces eso va a dar mucha tela de dónde cortar. Bueno, de verdad que hemos estado dándole seguimiento al acontecer político. Ayer vimos la proclamación del presidente Luis Abinader como candidato oficial del Partido Reformista Social Cristiano, el partido de Balaguer. Y me sorprende que el presidente ha asistido a la proclamación de casi todos los partidos aliados. Eso es interesante. Y ha hablado, ahí aprovechó incluso para proclamar como su compañera de boleta, su compañera de fórmula, a la superactiva vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. El presidente no asistió a inscribirse como candidato del Partido Revolucionario Moderno. El presidente no se ha proclamado como candidato del Partido Revolucionario Moderno. El presidente fue a la proclamación del partido que representa Zorrilla Osuna.
El presidente estuvo ayer con una cantidad de personas que la sociedad dominicana había lanzado al zafacón de la historia. A pesar de que algunos están activos, como es el caso de Henao y doña Lila en el Congreso Nacional. Otros también están activos, como el caso de Quique Antún. Pero mire, para un fundador del Partido Revolucionario Moderno, cuyo partido surgió precisamente de la necesidad que tenía la sociedad dominicana de transitar un camino decente en la política, debe ser un poquito cuesta arriba para alguien que se considere decente socialmente y que predique en los hechos mínimamente algo de lo mucho que dijimos en la campaña. Yo recuerdo cuando cargaba ese formulario en mi condición de militante del PRM, para mí era algo que me daba orgullo, alegría, me envalentonaba. Vamos a inscribirte en el PRM, pásame tu cédula, tu nombre, apellido, dirección. Y no te preocupes que el 5 de julio del 2020 le daremos una pela a la corrupción, a la intransparencia, al derroche del dinero público. Pero ahora cuando tú veas a Zorrilla, cuando veas a Luis el Gallo, cuando veas a Marisa Ortiz, acompañando a nuestro candidato junto con Quique Antún, el hombre del Bandex, junto con Quique Antún, el hombre de bienes nacionales, tú dices, diablo, y es verdad que somos el cambio, y es verdad que somos la transparencia, y es verdad que somos la decencia en la política, o ya andamos todos en el mismo saco, en el mismo zafacón. De manera que pienso que hacer mayoría con porquería en política lo único que hace es que destruye tu figura política. Y se han empecinado en Palacio, lo digo responsablemente, en pretender hacerle creer a la sociedad dominicana, principalmente a la clase política activa, a los votantes, que ese carácter de invencibilidad que le dan al presidente de la República y a algunos de los candidatos tiene que ver algo con la gran cantidad de aparición de su carita, de la fotico que le ponen en una boleta. No, señor, yo prefiero aparecer en un solo partido al que la sociedad le tenga respeto y no aparecer en 21 partidos a los que la sociedad aborreció. La gente hace tiempo que renegó del reformista con el respeto a un segmento importante de su militancia que no tiene nada que ver con las jugadas de Quique, ni tiene nada que ver con las jugadas de Ramón Rogelio Henao, ni nada que ver con las jugadas de doña Lila, ni nada que ver con la jugada de Castro Silverio. Ese seguirá siendo diputado en Santiago hasta que se muera, porque es un bendito ajedrez lo que tienen de la política que no tiene nada que ver con los ideales. Y yo por ello no lo lamento. Lo lamento por el presidente Luis Abinader, que a un grupo de pendejos entre los que me encuentro, nos llevó a la sociedad dominicana en medio de una pandemia a buscarle votos para convertirlo en un presidente transparente, en un presidente diferente, y hoy desafortunadamente nos va a ligar como líder de nuestro partido junto con Zorrilla, junto con Quique. Pero ¿y con qué valor voy yo a salir a la militancia de mi partido a decirle que salgamos a buscar votos en la misma guagua que se sube Henao? Es que no pensamos iguales, es que no andamos buscando lo mismo en la política. No, pero que hay que ganar y que lo electoral tumba a lo político. No, señor, que lo electoral tumba la transparencia, que lo electoral tumba la decencia. Ah, bueno, dime una cosa, dime si tú eres un sinvergüenza cuando llega al poder y luego que te saquen del poder va a comenzar a presumir de serio, va a comenzar a presumir de decente. Y en este país, la militancia que se considere decente en los partidos, aquellos que seguimos marginados, que hemos preferido no llegar a la escalera del supuesto éxito, que hemos preferido renunciar a espacios en el Congreso Nacional, en las alcaldías, en el gobierno central, en puestos de representación en el exterior, preferimos sacrificarnos y no trillar el mismo camino de la indecencia, y no trillar el mismo camino de la quiebra de las instituciones públicas, y no trillar el camino de decir una cosa en oposición y otra en el poder. Y en el PRM, así como estoy yo, hay un grupo de arretados que estamos decididos a continuar demostrándole que aparecer con más fotos en una boleta no te garantiza éxito electoral. Lo que te garantiza éxito electoral es envalentonar a tu militancia, empoderarla de una gestión ética, decente, transparente y que se distancie justamente de lo que representa Zorrilla Osuna.
Una militancia que se distancie necesariamente de lo que representó Quique Antún en el Bandex y en bienes nacionales. Una militancia que se distancie considerablemente de lo que está representando Ramón Rogelio Genao y su gente en Cora Vega. Una militancia que te puede multiplicar los votos que sacaste en las urnas siempre y cuando le respondas, porque esa es otra. Ganar con un grupo de pendejos, como en efecto pasó el 5 de julio, y gobernar con un grupo de oportunistas. Ganarle al PLD en las urnas de manera arrolladora y hoy tú encontrártelo a todos nombrados con botellas de 50, 60 y 100 mil pesos en el supérate. Coger los programas sociales para comprar botellas del PLD y de la Fuerza del Pueblo y resto de la oposición le puede salir muy caro al gobierno del cambio del que nos sentimos prácticamente copartícipes. Bueno, yo sí algo te voy a decir, mi querido amigo, y que le digo a todos los que nos ven y a las que nos ven, es que la palabra transparencia, después de yo ver todo esto, hay que sacarla del diccionario político. Señores, yo recuerdo a doña Milagros, todo lo que hablaba, todo lo que postulaba doña Milagros, y yo escuchar a esa señora decir que los actos de corrupción de ciertas instituciones eran subsanables. O sea, eso se le puede buscar la vuelta. Oye, señores, ustedes están entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Doña Milagros, esa montaña de seriedad y de legalidad y de todo eso, escucharla decir que las diabluras de la CAS de Fellito son subsanables y que las diabluras de otros tantos en llave de ella son subsanables, usted dice, pero ven acá, ¿pero de qué estamos hablando? Entonces, esas son las cosas, esos son los detalles por las que muchas personas dejan de participar y de creer en la práctica política. Y yo creo y siento que eso hay que exigírselo a este partido. ¿Saben por qué? Porque este partido fue que habló de eso. Claro. Yo me río cuando algunos tontos que como se sienten heridos con las cosas que yo digo, dicen, no, porque tú al PLD, sí, yo se lo exigí al PLD. Y voy a decirle algo, y quizás no se lo tenía que exigir porque eso no fue lo que ellos predicaron. Ahora, al PRM, que eso fue lo que exigió en la campaña, y yo me siento en el deber moral. ¿Sabe por qué? Porque a Oniel Ramírez no solo lo amenazaron, sino que atentaron contra mi vida en el gobierno pasado cuando yo estaba todos los días hablando pendejada. Cuando yo todos los días estaba hablando en contra de la corrupción. Cuando yo todos los días alcé mi voz, solo me sentía, porque nadie se atrevía a hablar del todopoderoso Danilo. ¿Y quién se atrevía a hablar de eso? ¿Quién? Porque hasta los que eran supuestamente defensores de la democracia tenían su asunto cuadrado y arreglado. Entonces yo sí me siento con el deber y con la suficiente moral y peso para hablar del tema, porque los corruptos del pasado los combatí, entonces no voy a hablar de lo del presente. Entonces, por esa razón la gente se está cansando de los políticos chatarra, de los políticos que en campaña le dicen tantas cosas bonitas que parecen poetas. García Lorca era un niño de teta delante de estos tigres cuando le hablaban en campaña, pero ahora están y han venido a tomar las mismas malas costumbres y las mismas mañas de lo que sustituyeron. Lamentablemente. Entonces así no. Vamos a la pausa. En breve abrimos los teléfonos y quiero hablar un poquito acerca del negocio de Aerodón. No se muevan.